Buenos días, hermanos. Como nos decía Enrique, como tercer domingo de mes tenemos la Escuela Bíblica de Adultos. Y en esta semana comenzamos una parte que vamos a dedicar a la eclesiología. Y no podemos hablar de eclesiología sin empezar por Pentecostés y tener unos minutos de reflexión sobre Pentecostés. No sé si estáis viendo vosotros en vuestras pantallas la presentación que he preparado. Creo que no. Ahora lo resolverán los técnicos, no os preocupéis. Pero quiero deciros que desde este lugar quiero mandarle un abrazo, yo diría que emocionado, a nuestros hermanos del sonido y del equipo técnico, porque hasta hace 5 minutos no era posible poner la presentación. Así que os podéis imaginar lo que es daros un estudio de Pentecostés sin ese apoyo para poder hacerlo. Así que hoy, más emocionado que nunca, quiero daros las gracias porque habéis estado hasta el minuto final tratando de resolver el problema y lo habéis conseguido. Así que muchas gracias, hermanos, por vuestro servicio. ¿Por qué es importante estudiar Pentecostés? Lo tenemos en la siguiente diapositiva. Es importante estudiar Pentecostés porque encontramos nociones básicas de cosas tremendamente importantes. La venida del Espíritu Santo cumpliendo la promesa del Señor Jesucristo. La actividad y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y, por lo tanto, también en la vida de la Iglesia. El nacimiento de la Iglesia, el nacimiento del cuerpo de Cristo. El propósito de la Iglesia de ser discípulos de Cristo y hacer discípulos. Vemos como la Iglesia, y ojo a este apunte, la Iglesia sale de su encierro al exterior para predicar a Cristo. Y vemos también como en aquel día 3.000 nuevos creyentes se añadieron a la Iglesia del Señor. El relato de Pentecostés lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos, en el que vamos a hacer varias lecturas y os voy a pedir que lo tengáis abierto para ir repasando algunas cosas. Habrá otros textos que van a aparecer en la pantalla. Siguiente diapositiva. Vamos a hacer este estudio basándonos en este esquema. ¿Por qué en Pentecostés? ¿Por qué Dios escogió esa fecha para mandar al Espíritu Santo? Vamos a ver también el cumplimiento de la promesa. Vamos a hablar un poquito también sobre esa iglesia que acaba de nacer. Vamos a hablar de Pedro, el hombre protagonista de ese día tan especial. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro fue el escogido para dar ese sermón, dar esa predicación, esa primera predicación? Y vamos también a dedicar unos minutos para hablar del mensaje que Pedro nos compartió. Así que pasamos a la siguiente. ¿Por qué en Pentecostés? La palabra Pentecostés deriva de una palabra que significa 50. Y es que los judíos celebraban Pentecostés 50 días después de haber celebrado la Pascua. Esta es una fiesta que tuvo su origen en la fiesta de la siega que encontramos en Éxodo 23. Dice que los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Así que se celebraba la recolección del trigo y con ello se hacía una primera ofrenda que debía ser ofrecida al Señor a través de 2 panes con la mejor harina posible, cocidos con levadura, como refleja también el versículo de Levítico 23. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Pero a Pentecostés también se le incorporó la celebración del pacto del Sinaí que encontramos en Éxodo capítulo 19. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Y fue además una celebración que fue ganando peso sobre la celebración de la fiesta de la cosecha. ¿En qué consistía ese pacto del Sinaí? Bueno, todos lo conocéis.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, que Dios le da sus leyes, sus ordenanzas al pueblo, y si ellos cumplen y guardan el pacto, promete hacer de Israel su pueblo, su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa destinado a ser la luz en medio de tanta oscuridad. Mirad, la ley dada a Moisés tenía como finalidad revelar y sacar a la luz el pecado del hombre, su naturaleza pecaminosa y su necesidad de mirar a Dios, de depender a Dios, dada su propia incapacidad para obedecer a Dios. Dios, a través de los sacrificios de animales que instauró, les estaba indicando que el perdón de los pecados exigía el derramamiento de sangre, exigía una vida, una sangre de estos animales que temporalmente tapaba de la vista de Dios el pecado del hombre en espera del sacrificio definitivo, la sangre derramada de Cristo que limpia todo pecado, todo pecado. Así que, siguiente diapositiva, nos encontramos que Pentecostés es una doble celebración. La celebración de las primicias, de la recogida del fruto que Dios les había dado en sus sembrados, y la celebración del pacto de Sinaí, donde Dios les da sus leyes que certifican a Israel como el pueblo de Dios para ser luz en medio de las naciones y llevar la gloria de Dios a las naciones. Así que os cuento esto para que situéis en qué contexto de fiesta se encuentran los discípulos. Y deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros en la Iglesia? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué Dios escoge la celebración de esta fiesta, esta doble celebración, las cosechas, el pacto del Sinaí, para enviar al Espíritu Santo? Bueno, sabemos que Dios no actúa de forma aleatoria. Sabemos que Dios no actúa por capricho o por casualidad, que tiene todo bajo su control y que, por tanto, escoge los momentos en el momento preciso, en el momento adecuado. De la misma manera que la fiesta de la Pascua fue sacrificado Cristo a nuestro favor, porque la fiesta de la Pascua fue instituida para señalar al auténtico sacrificio que era Cristo, en esta fiesta de Pentecostés también se produce el cumplimiento del verdadero motivo de esta celebración. En primer lugar, se iba a producir la siega de las primicias del fruto del Evangelio. El Espíritu Santo pasaría a morar en el interior de esas personas que confiesan a Cristo como su Salvador. Y empieza a constituirse la Iglesia del Señor. Y en segundo lugar, con la venida del Espíritu Santo, aquel pacto del Sinaí es sustituido por un pacto de gracia, por un pacto incondicional, que tiene su sello en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Esta vez es un pacto incondicional y ya no limitado a un pueblo en concreto, sino a todo aquel que cree y acepta a Cristo Jesús como su Salvador personal. Este es el motivo por el que Pentecostés es el momento adecuado para la venida del Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu, pasa a morar en el interior de aquellos que aceptan su salvación. Segundo punto y siguiente diapositiva. El cumplimiento de la promesa, el Espíritu Santo. Pido que os situéis en el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecostés es el cumplimiento de las promesas del Señor. Siguiente diapositiva. Vamos a repasar 4 de estas promesas. Juan capítulo 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Siguiente diapositiva. Lucas capítulo 24. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y el último, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Estos textos narran las promesas que Jesús hizo y que apuntaban a la persona del Espíritu Santo. Pero encontramos en el Evangelio de Lucas, en el texto que hemos leído, una orden de Cristo. Un mandamiento de Cristo para sus discípulos. Un mandamiento y una orden que debía ser obedecida. Decía Lucas, y decía el Señor, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Si vais a vuestras Biblias, en el versículo 1 de Hechos 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice? Estaban todos unánimes juntos. Y esto que puede parecer algo importante, es realmente relevante. Porque lo primero que hicieron los discípulos ante la partida del Señor fue obedecer. La obediencia es la parte fundamental de ser un discípulo de Cristo. Lo primero que hicieron los discípulos fue obedecer. Obedecer en toda su dimensión. Permaneced juntos en Jerusalén. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, los encontró en Jerusalén, los encontró juntos, los encontró obedeciendo y, lo que es más importante, los encontró del mismo ánimo, todos a una. Y, queridos hermanos, esta es una gran lección para nosotros que somos también sus discípulos. Me gustaría que te grabaras esta frase para que sea de utilidad para cada uno de nosotros. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay bendición. Y cada día que te enfrentes a tu diario vivir, piensa en esto. Sin obediencia a Dios no hay bendición de Dios. Nuestras diferencias a la hora de ver las cosas, nuestras formas diferentes de ver o enfocar diferentes aspectos en la vida, quedan diluidas cuando somos unánimes y obedientes a los propósitos de Dios. Recordad el caso de Bernabé y de Pablo. Diferentes formas de enfocar la misión, hasta el punto de tener incluso que separar sus caminos, pero obedientes a Dios y unánimes en el propósito de extender el Evangelio. La venida del Espíritu Santo era necesaria para cumplir la misión que Dios ha encomendado a sus hijos. De los versículos que hemos leído, me gustaría hablaros de 3 aspectos del Espíritu Santo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos, podríamos hablar muchas más, evidentemente, y dedicar mucho más tiempo, pero de estos versículos he querido resaltar estas. En primer lugar, para que esté con vosotros para siempre. Antes el Espíritu Santo acompañaba y capacitaba a hombres y mujeres a los que Dios les encargaba una tarea específica. Y eso lo comprobamos a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
Ahora el Espíritu Santo pasa a morar en el interior de todo el que cree en Jesús como su Salvador. Si estás aquí sentado y has confesado tu pecado y declarado a Cristo como tu Salvador, has recibido lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, a través del cual Dios mismo, a través de la persona del Espíritu, hace de tu cuerpo, hace de tu vida su morada, para acompañarte siempre. Una presencia permanente que nunca nos abandona, que es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo no va y viene de nuestras vidas, sino que permanece para siempre y me da identidad, me recuerda que yo soy un hijo de Dios. En segundo lugar, dice que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Bueno, en primer lugar, recordándote la palabra de Dios. Si bien es cierto que para recordarte algo, antes lo tienes que haber leído, antes lo tienes que haber hecho tuyo, antes lo tienes que haber memorizado. Pero cuando tú haces este ejercicio, y por eso es tan conveniente y tan necesario que leamos la palabra de Dios, que la incorporemos a nuestra vida, el Espíritu Santo va a utilizar eso para recordártelo en momentos necesarios, en momentos puntuales, que para ti van a ser vitales, recibir ese mensaje del Señor. También ayudándote a entenderla y aplicarla en tu vida, en cuestiones prácticas que enfrentas. También llamando tu atención y señalando aquellas cosas que no están conforme a su voluntad, quizá un minuto antes de que caigas en ellas. Pero incluso también cuando pecamos, cuando caemos, ahí está el Espíritu Santo guiándome al arrepentimiento, guiándome a toda verdad. Pero hermanos, para eso necesitamos también tener intimidad con Él. Necesitamos tiempo de meditación en la palabra de Dios. Necesitamos también tiempo de reflexión, tiempo de oración, donde podamos abrirle nuestro corazón. Y el tercer aspecto que quiero que veamos, que tenéis ahí, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mirad, para la tarea que Dios nos ha encomendado, para la tarea que tenemos por delante, no estamos cualificados por nosotros mismos para llevarla a cabo. Nuestras mejores cualidades son inútiles frente a la batalla espiritual en la cual estamos inmersos. Y a veces somos ignorantes a esta circunstancia. Necesitamos poder. Y ese poder solo lo puede impartir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Como vemos en Pentecostés, con grandes milagros, con grandes señales, pero también a veces a través de pequeños milagros, como es el hecho de que alguien quiera escucharte cuando le quieres compartir el Evangelio, ¿verdad? ¿No te ha pasado? Que de repente alguien que no quería saber nada, con el que te relacionas habitualmente, hay un día que especialmente está interesado en escucharte. Como es el hecho de que te ayuda a escoger las palabras que le vas a compartir. El milagro de los dones que el Espíritu Santo imparte en cada uno de nosotros, que nos capacita de una forma especial para determinadas actividades. Pero, ¿sabéis? Hay un milagro también mucho mayor, y es la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de su fruto, de la manifestación de su fruto, de tal forma que los demás puedan ver en ti el carácter de Cristo. Como nos decía Jaume en el retiro, que vean pequeños Cristos, que no vean a Benjamín con su carácter seco o fuerte, sino que vean el carácter de Cristo manifestando a través del fruto que el Espíritu Santo provoca en nosotros. ¿Te parece poco milagro ese? Que Dios mismo quiera manifestar su forma de ser a través de ti. No sé vosotros, en mi caso hay mucho trabajo por hacer todavía. Pero, ¿sabes? Estoy satisfecho y estoy contento porque tengo una promesa del Señor sobre esto. El que comenzó en nosotros la buena obra, la completará hasta el fin. No va a haber un centímetro que quede sin completar. No va a haber un gramo de tu vida que quede sin hacer.
porque la promesa del Señor es que la completará hasta el fin. No había forma de que aquellos primeros cristianos pudiesen dar testimonio de Jesús sin la presencia del Espíritu Santo. Y fíjate, no una presencia cualquiera, dice el texto de Hechos, llenos del Espíritu Santo. Déjame decirte algo sobre esto, un error muy común en nosotros. Y digo que es un error muy común porque para nosotros la llenura del Espíritu Santo es algo excepcional. Que el Espíritu Santo esté habitando en nuestras vidas es algo reservado para determinadas personas con más compromiso, o quizá a lo largo de nuestras vidas en momentos en los que me siento muy cerca del Señor. Pero, ¿sabes? Esta es una de las mentiras que Satanás ha imbuido en nuestras mentes y además nos da la excusa perfecta para sentirnos tranquilos. Pero el estado natural del Espíritu Santo en nuestras vidas es llenándola por completo. Es habitando en plenitud y tomando el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y si estamos pasando por momentos en los que el Espíritu Santo no está habitando en plenitud, tengo una buena noticia para ti. Él quiere hacerlo. Él quiere llenarte por completo. Él quiere tomar el control, porque para eso ha sido enviado. Pero quiere tu colaboración. Quiere mi colaboración. No tengo más que rendirme a Él para que tome el control y me llene por completo. En el caso del texto dice que comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es el Espíritu Santo el que capacita. Les daba que hablasen. Es el Espíritu Santo el que capacita, el que decide el cómo y el cuándo. Sigue diciendo el texto. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es el Espíritu Santo el que me permite servir y actuar para la gloria de Dios. Así que, hermanos, quitémonos el mérito. Qué bueno soy que estoy sirviendo para la gloria de Dios y que Dios sea glorificado, ¿verdad? Pues déjame darte una mala noticia. No eres tú, es el Espíritu Santo que te capacita y te habilita para que eso sea posible. Siguiente diapositiva. El tiempo avanza. La Iglesia. Pentecostés señala el día del comienzo de la Iglesia. Aquellas personas que se habían reunido, que estaban juntas, fueron las que recibieron por primera vez el bautismo del Espíritu Santo, en la forma en la que vemos en el relato de Hechos. Seguramente habría más discípulos que habían recibido el mensaje de Jesús, los discípulos de Juan, por ejemplo. Pero el descenso del Espíritu Santo ocurrió sobre aquel grupo que en obediencia estaban juntos en Jerusalén. Y esto no es una coincidencia, hermanos. Esto destaca la centralidad de la iglesia local, en el avance del Evangelio. A veces, y lo he oído muchas veces, podemos pensar que si tenemos una buena relación personal con Dios, participar en la vida de la iglesia es algo secundario, es algo menos importante, porque el primer objetivo ya está alcanzado. Pero de nuevo tengo que darte una mala noticia. Si tu participación en la vida de la iglesia local es pobre, es inexistente, entonces tu relación con Dios está pasando por graves problemas. Pentecostés nos recuerda que Dios escogió a un grupo reunido en su nombre para el cumplimiento de su promesa y nos lanza la importancia del grupo de la iglesia local, de la iglesia reunida, de la iglesia que persevera, de la iglesia que está unánime en seguir los propósitos y los objetivos que Dios nos marca. 1 Corintios 12, que es el texto que tenéis ahí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia es el propósito de Dios. No es la invención de unos hombres que dijeron, oye, pues ya que estamos, vamos a juntarnos, vamos a ser
lanzar un plan estratégico porque juntos podremos más. No, la Iglesia es el propósito de Dios mismo. Es la intención para sus hijos. Es la intención para lograr sus propósitos. Es la manera de llevar a cabo la misión, siendo y viviendo como la Iglesia del Señor. Sigue diciendo el texto, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bueno, si hay alguna iglesia diversa es esta, ¿verdad? La nuestra. Hay gente de múltiples nacionalidades, de múltiples formas de ser, de múltiples formas de entender las cosas. La Iglesia es un cuerpo con diferentes miembros y con diferentes funciones, que se necesitan unos a otros para crecer y para cumplir con el papel de discípulos de Cristo que todos tenemos encomendados. Así que, hermano, hermana, alejarse de la Iglesia o darle un papel secundario, optativo a la Iglesia, a la vida de Iglesia, es simplemente desobedecer a Dios. No ejercer tus dones o adoptar un papel pasivo deja debilitada a la Iglesia local. Necesitamos tus dones, puestos al servicio del Señor. No al servicio de la Iglesia, al servicio del Señor, pero a través de la Iglesia, para que seas de bendición, para que seas de crecimiento para los demás y de bendición también para ti. Así que en Pentecostés tenemos una llamada de atención especial sobre la Iglesia que no podemos dejar de pensar. Siguiente diapositiva. El hombre, Pedro, la persona escogida para esa primera predicación de la historia de la Iglesia fue Pedro. Bueno, el Consejo de Ancianos aquí en Suantes tiene delegado en nuestro hermano Jorge Martín la preparación del listado de las predicaciones, de las presidencias, y lo hemos hecho así porque es que lo hace fenomenal, lo hace muy bien. Pero imaginaos que hubiera un evento tan especial como la primera predicación de algo. Imaginaos a Jorge o al Consejo pensando en quién es la persona adecuada. Había más discípulos disponibles, estaban todos allí. ¿Por qué Pedro, precisamente? Estaba Juan, estaban Santiago, que eran del círculo íntimo de Jesús, junto a Pedro. Y de nuevo tenemos que pensar que esto no fue una casualidad, sino que esto fue intencional. El Espíritu Santo les había llenado por completo a todos, pero además puso en el corazón de Pedro el levantarse y compartir el mensaje del Evangelio. ¿Por qué precisamente Pedro? Bueno, ahí tenéis un par de reflexiones. Desde un punto de vista humano, se han equivocado. Pedro no es la persona más indicada. ¿Cómo vamos a escoger a Pedro, o cómo vamos a decirle a Pedro que predique si hace casi nada había traicionado a Jesús? Le había negado de una forma pública. A lo mejor incluso dentro de aquellas personas que estaban escuchando o que iban a escuchar el mensaje de Pentecostés, había gente que en primera persona le había oído decir a Pedro en voz alta, yo no conozco a ese hombre. No, Pedro no, lo tachamos de la lista. Además, mira, hace casi nada Jesús le ha restaurado. Sí, vale, le ha perdonado, se ha producido el proceso, le ha restaurado. Bueno, vamos a darle unos meses para que se recomponga y luego ya si eso le vamos añadiendo al servicio poco a poco. El punto de vista de Dios no coincide con el nuestro. Para Dios no había nadie más capacitado, más indicado para esa predicación que Pedro, quien días antes había experimentado el pozo y la vergüenza del pecado
nada menos que haber negado a su maestro. Si alguien sabía hablar de pecado y del profundo sentimiento de culpabilidad y de duda y de prueba y de dureza, si alguien lo sabía en ese momento era el propio Pedro. Nadie mejor que él para hablar de la gracia del perdón. No nos encontramos a un Pedro cabizbajo, arrastrando todavía la culpa de haber fallado a Jesús apenas unas semanas antes. Nos encontramos a un Pedro exultante, habiendo sido liberado del perdón, de la culpa. ¿Cuántas veces pasa esto, verdad? Le confesamos nuestro pecado al Señor. La Escritura nos dice que ese pecado que ha sido perdonado ha desaparecido, ya no figura en ninguna parte. Pero ¿cuánto nos cuesta a veces perdonarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos sentimos pequeñitos porque en su día cometimos un error que a lo mejor hasta fue público, a pesar de que Dios ya me ha perdonado? No había nadie más experimentado que Pedro para hablar con confianza de cómo Cristo puede transformar tu vida, por cómo Cristo puede perdonar tus pecados, por cómo Cristo puede restaurarte y levantarte del camino cuando has tropezado. La historia de Pedro, hermanos, es la historia de cada uno de nosotros. Todos somos como Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces después de nuestra conversión, de declararle nuestro Señor y Salvador, le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces ha ocurrido durante esta última semana? Pero podemos acudir a Cristo para experimentar la gracia del perdón, para ser restaurados y rehabilitados, para que nuestros dones sigan estando a su disposición para servirle. Así que, hermanos, si eres, o hermanas, si eres uno de estos que sigue arrastrando esa mochila pesada, cargada de decepciones, déjame decirte que si has acudido al Señor y le has confesado tu pecado, no tienes derecho a seguir cargando con eso. No es que no debas, es que no tienes derecho. No puedes seguir marcando en rojo algo que Dios ya ha hecho desaparecer. Si realmente nos hemos arrepentido y luchamos y tratamos de no volver a caer en ello, si le has confesado tu pecado al Señor, Él te restaura por completo y para siempre. El quinto y último tema que quiero compartir con vosotros en esta mañana, en la siguiente diapositiva, el mensaje. Dejadme primero que echemos un vistazo al método que emplea Pedro, que es, yo diría que revolucionario hoy en día, pero es el que hay en la Escritura. Fijaos, desde el primer momento lo que hace Pedro es acudir a la palabra de Dios. Pedro acude a la palabra de Dios. Y lo primero que hace es decir en el versículo 16, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. No empezó un discurso preparado, utilizando su oratoria o su conocimiento del público, tratando de cautivarles. Utilizó la palabra de Dios. Utilizó la palabra de Dios. Cuidado si esto se está convirtiendo hoy en día como algo revolucionario y donde es más la oratoria que la palabra de Dios. Cuidadito con esto. Ya sabéis que el contexto es que los judíos decían, estos están borrachos, cuando están haciendo todas estas cosas y hablando en diferentes lenguas. Y Pedro les dice, no, escuchad lo que dice la palabra de Dios.
Dice el capítulo 2 de Joel, versículo 28. Utiliza este texto para dar la profecía o recordarles la profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice Joel 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No estamos borrachos. Es que esto es algo que Dios ha prometido y que hoy se está cumpliendo. Ni más ni menos. Y no dejamos un bulo. No, es que están borrachos, lo dejamos estar. No, os estáis equivocando. Esto está profetizado. Y si vosotros decís que respetáis la palabra de Dios, tenéis que aceptar que esto estaba profetizado. Siguiente diapositiva. Pedro también le recuerda otra profecía más, la profecía de la resurrección del Señor Jesucristo. En el texto hace alusión al Salmo 16, que dice a partir del versículo 8, «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma», dice David. «Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Bueno, os puedo garantizar que David sí vio corrupción. Su cuerpo, una vez que él murió y fue sepultado, se corrompió, igual que cualquiera. Pero aquí en este salmo estaba apuntando a la persona del Señor Jesucristo. Y Pedro saca este salmo que ellos conocen perfectamente y les dice, mirad, esto habla de Jesús resucitado. Otra diapositiva más. Otro tercer uso que hace Pedro de la palabra de Dios. Salmo 110, que nos habla de la exaltación y del señorío de Cristo. Y él utiliza este texto. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, como veis, Pedro va a la Escritura para argumentar y para posicionar a Cristo como aquel del que habla la Escritura. El sermón de Pedro, si lo analizáis con calma luego, es el perfecto ejemplo para cualquier predicador. Cualquier predicador tendría que tener un esquema del sermón de Pedro para hacer sus nuevas predicaciones. En primer lugar, acudir al texto bíblico. Joel 2, Salmo 16, Salmo 110. En segundo lugar, explicarlo. Os leo las profecías y os explico cómo se aplican. En tercer lugar, aplicarlo en sus vidas. Fijaos lo que dice el versículo 36 de Hechos 2. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, no os estoy soltando un sermón que no tiene nada que ver con vosotros. Esto tiene que ver con vosotros. Y cuando predicamos el Evangelio, tenemos que explicarle a la gente que nos escucha que esto tiene que ver con ellos. Y de una forma tremendamente vital para sus vidas, tremendamente importante. Y en último lugar, algo que a veces nos olvidamos. Pedro pide una respuesta. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mirad, predicar el Evangelio no es una conferencia, donde yo hablo, tú escuchas y te vas para casa. Cada vez que escuches la predicación de la palabra de Dios, exige una respuesta por tu parte. Y si tu respuesta es el silencio o la indiferencia, quiero que sepas que ya estás contestando. Pedro está exigiendo, pidiendo una respuesta. Arrepentíos y bautizaos. Ahora, ¿cuál es el tema de la predicación de Pedro? Pues como podéis leer, la predicación de Pedro se enfoca enteramente en la persona y la obra de Jesucristo. Su sermón es directo y demuestra el cumplimiento de las promesas de Dios en la persona y en la obra de Jesucristo. En Cristo y solo en Cristo.
Cuidado con las predicaciones donde Cristo queda diluido. Cuidado con las predicaciones donde Cristo queda en un segundo plano. Cuidado con las predicaciones donde el protagonista es el predicador. O las predicaciones cuyo objetivo es entretener a la audiencia. A esto no nos ha llamado Dios. El tema central de cada una de nuestras predicaciones, tratemos lo que tratemos, es enteramente la persona y la obra de Cristo. Porque este es el mensaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Como titula el famoso libro de Spurgeon, no hay otro evangelio. No lo hay. Solo Cristo y nada más que Cristo. Así que la finalidad de la predicación del evangelio no es el despertar el aplauso de la audiencia. No es esto lo que Dios busca. Él no busca tu aprobación. Qué bonito mensaje, vamos a dar un aplauso. No es eso lo que está buscando Dios. Dios lo que quiere es tu respuesta. ¿Qué vas a hacer con eso? Dios quiere que contestes qué vas a hacer al grave problema que tienes, que es tu pecado. No que digas qué bonito ha sido. Eso le da exactamente igual. Pero ¿qué vas a hacer con tu vida, querido amigo? Querido hermano, la predicación del Evangelio no es solo para inconversos. Esto lo he escuchado alguna vez. Pues me temo que no. Es para todos, hermanos. Cada vez que escuches la predicación del Evangelio, no te sientas al margen diciendo, yo ya soy salvo. No, no. Cada vez que escuchamos hablar del Señor y de su obra en la cruz, no tengo otra alternativa que postrarme de rodillas y confesar que Cristo es el Señor de mi vida, aunque lleve 40 años como creyente en una iglesia. Quizá la respuesta podría ser esta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es una respuesta que cada uno tiene que tener la suya. Pues yo escribí esta. Aquí estoy, Señor. Solo soy un pecador. Perdóname y transforma mi vida. Gracias por Cristo Jesús y por su salvación. Pero el Señor busca tu respuesta ante la predicación de su palabra. Voy a terminar. Mirad, después de la creación, después de la encarnación de Cristo, Pentecostés es el evento más importante en la historia de la humanidad. Son esos tres eventos. No hay nada más importante. No hay nada más relevante para la vida de las personas. Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, pasa a morar en tu vida y en mi vida, uniéndome para siempre a su Iglesia y cumpliendo así, una vez más, las promesas de Jesús. Termino con un versículo que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y atención a esto, cuando te sientas solo, cuando te sientas perdido y abatido, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.